buenos días. Vamos a partir en un segundito. Ya, en primer lugar, darle la bienvenida al Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Para nosotros es una tremenda alegría tenerlo en nuestra casa, al ministro, a la directora de Cernamec y a Daniela también, que es directora de la Fundación Efecto Mariposa. Quien les habla es Camilo Enríquez Cayuqueo, soy el director del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Uno de los objetivos que tiene nuestra unidad es generar diferentes acciones que apunten a terminar con todo tipo de discriminación arbitraria y, por supuesto, de violencia en nuestra sociedad. Es así como nace también la necesidad de crear estos talleres de violencia de género en espacios virtuales que están dirigidos principalmente a funcionarios públicos, funcionarios municipales, porque creemos que para construir un Chile mejor, un Chile más respetuoso, una sociedad más inclusiva, debemos partir del Estado hacia la sociedad civil. Eso, muchas gracias. Ministro. Permiso, yo me voy a sacar la mascarilla porque estamos con la distancia suficiente. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes que nos estén acompañando hoy día acá, agradecer a Camilo y a todos quienes trabajan en el observatorio, que tal como decía Camilo, tienen un rol que es muy importante en nuestra actualidad. Cuando vemos demasiadas señales de violencia, demasiadas señales de discriminación, de cancelación de la diferencia, eso es algo que nos hace mal como sociedad porque atenta contra la dignidad de las personas. Y el día de hoy estamos en una iniciativa que es complementaria a otras cosas que están haciendo en el Ministerio de la Mujer y particularmente en Cernamec, y por eso me acompaña Carolina Plaza como directora del Cernamec. Este es el mes de la erradicación, del combate a la violencia contra la mujer. Y cuando hablamos de violencia contra la mujer, hablamos de todo tipo de violencia contra la mujer. Se han hecho más campañas de la violencia física hacia la mujer. Pero también hay otras formas de violencia, que es esa violencia psicológica, esa violencia económica, esos micromachismos que también son una forma también de violencia, que a veces a los hombres nos cuesta interpretar, pero que es muy importante que nosotros nos eduquemos para poder erradicarlos. Y de ahí es tan relevante que hagamos esas campañas de ponerlo encima de la mesa. Y particularmente hoy día, que estamos hablando de la violencia digital. El bullying, al cual muchas veces nosotros estábamos acostumbrados, llamémoslo así, en los colegios, y los colegios sabían cómo enfrentarlo, que era la pelea que había del cabro que le hacía bullying a otro por distintas razones, y era una pelea en el patio del colegio. Sin embargo, estábamos poco acostumbrados a lo que significa el ciberbullying o el ciberacoso, que tiene muchas veces un impacto mucho mayor que la violencia física que se puede ejercer. Primero, porque es repetido muchas veces y casi infinitas veces. Se multiplica a través de las redes. Segundo, no solamente lo observan un grupo de personas que puedan estar antes en un entorno, en un patio del colegio, sino que lo observa muchísimas personas. Y por tanto el daño que puede producir ese ciberacoso es inclusive mayor al daño que podía producir un acoso o un bullying adentro de un colegio. Uno tiene que darse cuenta del impacto que esto produce. Y particularmente en pandemia, lo que hemos visto es que durante los meses de marzo y abril de este año, el consumo de redes sociales creció en un 103%. Y existen pocos datos sobre ciberacoso. Pero uno de los datos sobre ciberacoso, que lo vamos a poner ahí en la pantalla, es que en la Superintendencia de Educación, que es la que está recibiendo algunas de estas denuncias, vemos que año a año, lamentablemente, han ido aumentando las denuncias por ciberacoso, que partieron en un 7,8% el año 2016 y ya estamos en el año 2020 en torno a un 21,9%, es decir, 22%. Eso es estudiantes que denuncian que tienen algún tipo de maltrato entre alumnos y que significan una forma de acoso virtual. Y como decíamos, ese acoso virtual puede generar daños irreparables, puede generar daños que inclusive son más graves que el daño solamente físico. Y a veces los que somos papás cometemos un error, que es decirle a nuestros niños o a nuestras niñas que tienen que salir de internet y venir al mundo real. Lo típico que uno dice, como el papá le dice, oye, apaga la tele, apaga internet y vente al mundo real, como si fueran planos completamente separados uno del otro. Esa disociación entre el mundo virtual de las redes sociales y entre el mundo real es lo que les permite a algunas personas pensar que pueden hacer ciertas cosas que valen ciertas reglas en el mundo digital y otras reglas en el mundo cara a cara. Y por tanto, cosas que no estarían disponibles a decirte cara a cara, sí las hacen a través de las redes sociales.
Y uno de los problemas que tenemos sobre esta violencia digital es que tiene un sesgo de género y afecta principalmente a las mujeres, afecta también a las minorías. Y eso es algo completamente inaceptable. En una sociedad democrática, el valor de la diversidad, el valor de la tolerancia, el valor del respeto a la dignidad del otro es la esencia misma de la democracia. Y así yo le decía a algunos amigos antes, así como cuando nuestros padres nos enseñaron cómo había que salir a la calle y habían ciertos riesgos, hasta que uno eventualmente puede ir solo, lo mismo pasa con respecto a lo digital. Los que somos padres necesitamos saber qué es lo que sucede en el mundo digital. Porque tiene muchos beneficios, por supuesto que sí, pero también tiene riesgos. Y así como no dejaríamos a nuestros hijos de 8 años ir solo a la calle o solo a agarrar la micro, tampoco podemos hacer lo mismo con respecto a las redes sociales. Es muy importante que aprendamos a educarnos en ellas. Y este es un desafío de participación, pero también de educación, que quisimos hacer primero con los funcionarios públicos, porque creo que los funcionarios públicos resumen los principios que nosotros queremos inspirar al resto de la sociedad, que tiene que ver con la igualdad, la integridad psíquica, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto por el hecho de las otras personas por el hecho de ser personas. Eso es parte de la labor de quienes somos servidores públicos. Y aquí en este observatorio se hace también con mucha claridad. Y por último, quiero hablarle finalmente a los hombres. Frente a la violencia contra las mujeres, hay dos alternativas. La alternativa de la indiferencia o la alternativa de la acción. Y este es el momento de que tomemos la acción. Frente a una violencia hacia la mujer, no podemos ser indiferentes. Tenemos que levantar la voz. Tenemos que denunciar. No podemos ser parte de ese círculo vicioso de la violencia hacia las mujeres. Si es que alguien le levanta la voz, si es que alguien le grita cosas en la calle, si es que escuchamos que alguien la golpea, es momento de levantar la voz y terminar con ese círculo perverso de la violencia hacia las mujeres y ese círculo del silencio. Y por ello es importante que denunciemos. Ya hay canales de denuncia. Por tanto, es un llamado también a los hombres. También es responsabilidad de nosotros. Por supuesto, quienes cometen la violencia son criminales, pero el resto no podemos ser testigos pasivos de la violencia contra la mujer. Hay que erradicarla de raíz. Y aquí, en el ciberbullying, también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Somos nosotros quienes también tenemos que cortar ese círculo que afecta particularmente más a las mujeres. Así que quiero agradecer finalmente al observatorio, a Camilo, a Daniela Enríquez, a quien conocí hace bastante tiempo ya y hemos trabajado. De hecho, trabajamos cuando yo era diputado en un proyecto de ciberacoso. Hablé con el ministro de Educación hoy día por la mañana y con el ministro de la SECPRES para poder darle urgencia al proyecto que se aprobó de forma unánime en la Cámara de Diputados hace más de 2 años atrás y que hoy día está en el Senado. Es importante que avancemos en esa medida para que en las escuelas haya un programa para evitar el ciberacoso. Allí es donde tenemos que concentrarnos, en la educación, hacia los padres, hacia las madres, hacia los abuelos, hacia las abuelas, hacia los funcionarios públicos y también en lo educativo. Y este es el lanzamiento de esa participación y esa educación para, en este mes de erradicación de la eliminación de la violencia contra la mujer, también que eliminemos la violencia en el ciberespacio. Muchas gracias. Difícil hablar después de esto. Bueno, y también voy a aprovechar de sacarme la mascarilla. Bueno, muy buenos días, ministro, Camilo, Paulina, muchas gracias. La verdad que para el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y nuestro ministerio y nuestra ministra Mónica Salaquet es siempre una gran alegría cada vez que más instituciones se suman como protagonistas al cambio cultural. Porque todo el mundo habla del cambio cultural respecto a la discriminación, a la violencia de género, pero la verdad es que el cambio cultural necesita una aceleración mucho mayor. Y estos son señales claras de la tolerancia cero que el presidente de la República en la Agenda Mujer nos ha pedido. Porque estos no son temas de mujeres, como muy bien lo ha dicho el ministro, sino que es un tema de nuestra sociedad. ¿Cómo visibilizamos esa violencia que durante mucho tiempo estuvo normalizada o incluso estuvo oculta en el silencio en muchas casas donde mujeres y niños vivían esa violencia física, psicológica, económica o incluso el maltrato del manejo de la personalidad o incluso de esa ansiedad respecto a diferentes situaciones sociales? Este paso que da el observatorio no solamente es una señal más de querer ser protagonista e invitar a más a que se sumen, sino que también evidencia lo que la pandemia también nos ha mostrado, grandes brechas de violencia en el ciberbullying.
Y estamos hablando de estas realidades que contaba el ministro, ¿no es cierto? Cómo nosotros a nuestros hijos les decimos que salgan de las redes sociales. Y ellos creen muchas veces que esa realidad es un microclima donde se agudiza y se aumenta considerablemente la violencia. Por esto que es cuando les pedimos a los funcionarios públicos que se incorporen a estas capacitaciones como servicios, la verdad es que no solo estamos acorde a aumentar ese acelerador en cada una de las instituciones públicas, sino que también a invitar a visibilizar lo que está oculto y lo que muchos temen compartir o incluso pedir ayuda. Por eso que el 1455 es un número de orientación e información que no solamente te puede canalizar y visibilizar esa violencia, sino que también dónde pedir ayuda de manera asertiva. Tanto jóvenes que hoy día pueden estar viviendo ciberacoso, como también esos padres que a veces que no saben a quién consultar. ¿Qué pasa si a mi hijo le pide la polola o la pareja el control de las claves de las redes sociales? O lo que puede poner o no poner, con quién ser amigo o no ser amigo, o esta manera de relacionarse a través de lo que escriben o de las fotos que suben, porque hay veces que los chiquillos y los jóvenes no saben quién está al otro lado de la red social. Hay veces que hay una foto que no es la verdadera y un nombre que tampoco es la verdadera. Hemos visto también en el último tiempo citas a ciegas que han terminado con terribles historias de muertes, de mujeres desaparecidas, de padres y madres que todavía están buscando a mujeres que han desaparecido porque conocieron a alguien por internet. Entonces el ciberacoso, el ciberbullying, no es solo como yo minimizo quién eres, lo que piensas y lo que quieres de la vida, sino que también hay gente que busca controlar la vida de otros. Así que esperamos que este llamado sea muy bien recibido por miles de funcionarios públicos que quieren ser protagonistas del cambio, de acelerar este nuevo proceso y por sobre todo tener una sociedad sin violencia. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias Camilo por recibirnos acá en el observatorio. Ministro, también muchas gracias por su apoyo, no tan solo ahora como ministro, sino también como diputado. Señora Camila, Camila, sí, y a todos ustedes por hoy estar acá, por llegar sobre todo a la gente que está mirándonos a través de las redes sociales, que nos va a ver prontamente en algunas entrevistas y canales. Miren, más que nada el llamado es que fomentemos el buen trato, no tan solo online, sino que también offline. Las redes sociales fueron un escenario muy bueno en esta pandemia para juntarnos, para dejarnos más cerca a nuestras familias, pero también es un espacio donde lamentablemente no siempre vamos a encontrar espacios de, digamos, de buenas... Sí, en realidad de buenos tratos o de situaciones que nos puedan unificar. El llamado sobre todo esto a tener conciencia de que la violencia digital es 24/7, que su amplitud nos puede generar un daño mucho más profundo, que nos psicoeduquemos en base a las consecuencias y que tengamos noción de que sí hay palabras que matan. Nosotros empezamos con el proyecto del ciberacoso en 100 palabras con el Ministerio de Educación, ahora continuamos con el Ministerio de Vocería de Gobierno, esperamos prontamente continuar con el Ministerio de Equidad y Género y por sobre todo con ustedes, con cada una de las personas que está utilizando hoy los celulares, las redes sociales, los sitios web, que se está informando, que tiene esa burbuja de Google que nos está polarizando desde ahí. Y por supuesto que si hay un sesgo de género, también es muy relevante que tengamos la visibilidad de que las mujeres y el grupo LGTBIQ+, son personas más vulnerables a este término de la violencia digital. Y por sobre todo a sus familias. Pensemos también en nuestros hijos, en los más jóvenes, porque ellos son nativos digitales. Hay una brecha digital que nos está dejando ahí con una huella enorme en las redes sociales y en Internet. Y es nuestra obligación estar ahí para educar y fomentar el buen trato. Así que la invitación es a continuar este trabajo de manera constante, porque las redes sociales están aumentando cada día, la huella digital aumenta cada día, las compañías de
tecnológicas también están haciendo su trabajo, así que desde ahí también el llamado al Congreso para que pueda apoyar este trabajo y podamos proteger a nuestras generaciones futuras y a nosotros mismos. Eso, muchas gracias por venir hoy. Gracias. Buenos días. Mi pregunta va para la directora del Cernamed. Directora, buenos días. Estoy aquí detrás de la plantilla. Hola, Buenos es hermosa días. Camelia, así que buen día. Mi pregunta va enfocada a lo que decía también Daniela, que las mujeres y la gente de la comunidad LGBTQ+, somos mucho más vulnerables a el acoso por redes sociales. ¿Qué acciones concretas se están tomando desde el Cernamed? Hablo de algún tipo de denuncia, algún tipo de seguimiento a casos, por ejemplo, de mujeres que tienen alta exposición en redes sociales y que muchas veces les llega, no sé, contenido pornográfico no deseado. Eso es ciberacoso. Entonces, ¿qué acciones en concreto se está tomando para apoyar a estas mujeres que muchas veces se ven abandonadas, se ven solas, sin saber cómo enfrentar estas cosas y que la respuesta, incluso de sus seguidores, es... Bueno, es que tú tienes una vitrina, tú tienes una pantalla. Una cuenta pública. Una cuenta pública, Sí. asume las consecuencias, digamos. Y esto no solamente a gente que tiene alta presencia en redes sociales, sino mujeres que tienen su cuenta abierta para que todos la puedan ver. Bueno, muy buena tu pregunta porque va acorde a los tiempos. Ahora, legalmente el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no tiene focalizado un programa. Ahora, nosotros sí, en términos morales y éticos, canalizamos y coordinamos el apoyo a mujeres que han sido víctimas de diferentes maneras, a través de nuestros centros de la mujer, centros de violencia sexual o incluso dentro de los apoyos de nuestros abogados y nuestras diferentes unidades. Ahora, en el aumento del plan de contingencia que hemos desarrollado con el Ministerio en relación a lo que el presidente nos pidió, con todos los efectos de la pandemia, está el ciberacoso y el ciberbullying. Hemos hecho una alianza estratégica con la Fundación Summer para generar un apoyo y un acompañamiento mucho más especializado por las diferentes causas que tiene. Ahora, lo que estamos esperando con ansia, y la ministra Mónica Salaquet está dedicando muchas horas, es a la ley de violencia integral. Porque la ley de violencia integral no solamente tipifica de manera distinta y nos pone acorde a la demanda internacional y a la realidad que está sucediendo hoy día, sino que además el Cernamed pasa a tener un protagonismo mucho mayor en la violencia privada y pública y con una categorización mucho más amplia de la que hoy día tenemos. Además, vamos a poder actuar sin la necesidad del patrocinio de la víctima. Hoy día, sin que la víctima se contacte a nosotros y sin el patrocinio nosotros no podemos actuar. Tenemos algunas limitaciones en términos legales, pero en términos éticos y morales, mientras es cambiada la ley, tenemos el apoyo y el acompañamiento no solamente de la red que tiene a lo largo de todo Chile el Cernamed, sino que también el multisector. Nosotros tenemos CIFA a lo largo de todo Chile con todas las instituciones que conformamos la red de protección integral para todos estos casos que se puedan estar viviendo. Así que si alguien conoce algún caso, no dude en llamar al 1455 o escribirnos en nuestro WhatsApp 569-700-7000. Espero haber contestado. Ministro, si me permite, sí. yo también quiero agregar una cosa a lo que decía muy bien la directora Cernamed, que es que el proyecto de ley que hoy día está en el Senado, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados hace ya casi 2 años, es un proyecto que establece que los colegios tienen que tener cada uno de ellos un programa, un plan para combatir el ciberacoso. Así como ya lo tenían obligatoriamente para el bullying, ahora tienen que tenerlo también para el ciberbullying. Y este implica un plan de prevención y, por tanto, de educación. Segundo, un plan de acción cuando ocurren estos hechos. Pero también, tercero y muy importante, un plan de reparación, que es una cuestión esencial. Porque cuando hay un ciberacoso, que lo ve la comunidad escolar completa, por ejemplo, ¿cómo se reinserta ese mismo niño, esa misma niña, esa joven? Obviamente que es complejo. Y lo segundo es que han habido también algunas iniciativas legales, porque, por ejemplo, lo que se preguntaba acá, el hecho de que a algunos de nosotros nos lleguen mensajes indeseados, o que te lleguen amenazas de muerte u otro, las amenazas de muerte están contempladas en el Código Penal. Sin embargo, el que, por ejemplo, si un joven le envía o una joven le envía una fotografía privada a su pareja y después pasa a ser expareja y él lo reenvía, eso hoy día no está penalizado exactamente. Y tiene que estarlo, porque es un delito, no se hizo con su consentimiento. Por tanto, hay una serie de proyectos de ley que también pueden estar incorporados dentro de la ley de violencia integral que se ha llamado, así como otra que justo estábamos trabajando antes de que yo dejara de ser diputado,
con la diputada Maite Orsini, con el diputado Sebastián Keitel y otros, que tiene que ver con esto, con estos nuevos delitos que aparecen a partir de redes sociales. Pero una última reflexión en esto. Cuando hay personas que son más públicas o que tienen mayor cantidad de seguidores, que son autoridades, eso no significa que haya carta blanca para que otros te amenacen, te insulten, te degraden, insulten a tus hijos, a tu mamá, a tu papá. Eso no es aceptable. Simplemente no es aceptable. Y por tanto hay una controversia en el mundo sobre si, por ejemplo, las autoridades pueden o no pueden bloquear a una persona que se dedica a insultar a esa autoridad. Ha habido una controversia también en este propio país. Yo no creo que sea aceptable que una autoridad tenga que dejarse ser difamada, humillada, maltratada por personas cuyo objetivo es simplemente aquel. Si queremos que haya un respeto para absolutamente toda la sociedad, también tiene que haberlo en las redes sociales, tiene que haber un control de aquello. Así como es tan importante eliminar las fake news, también lo es eliminar la violencia que ocurre en las redes sociales, porque tal como dijo Daniela, polariza más. Y polariza ficticiamente. La sociedad está menos polarizada de lo que uno ve adentro de la Cámara de Diputados. La sociedad está menos polarizada de lo que uno ve en Twitter. Sin embargo, parece que actuáramos como si estuviéramos así de polarizados. Y eso le hace mal a nuestra esencia, porque nuestra esencia humana tiene que ver con el respeto y la diversidad. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos también los que están ahí. Disculpe que haga una tangente en la conversación, quería llevarlo a un tema, aprovechando que está acá, relacionado con el 10%. Ya. Mire, la pregunta que quiero hacerle es si ustedes van a ir al Tribunal Constitucional por el 10%, que se refiere, por ejemplo, a las críticas relacionadas con este tema del oficialismo, y si me pudiese explicar en qué consiste justamente el acuerdo de pensiones, si hay algo que ya está materializado. Esas son las preguntas. Gracias. Bueno, algo tiene que ver con esto que estamos conversando. Precisamente una diputada a través de redes sociales amenazó a un ministro, diciendo que la lógica había sido aprobar un primer 10%, después sacar un ministro, después aprobar un segundo 10% y ahora sacar otro ministro. Y eso se hace a través de las redes sociales para la lógica de la funa, la lógica de la cancelación de otros. Más allá de lo que uno piense que es perfectamente legítimo, si está a favor o en contra de la medida, la manera en la cual nosotros resolvemos nuestras diferencias no puede ser a través de la violencia, a través de la amenaza, a través de la funa, a través del insulto. Eso no es parte de la democracia. Y con respecto al 10% en sí mismo, nosotros lo dijimos antes de que se votara, era previsible el resultado, pero esto no es una derrota del gobierno, es una derrota para el futuro de las pensiones. Si se materializa finalmente este retiro, podrían haber 4 millones de personas sin fondos de pensiones. Y eso es incompatible con poder tener pensiones dignas en el futuro. ¿Cómo lo hacemos si tenemos 4 millones de personas, las más vulnerables que ya no tienen ningún fondo de pensión hoy día, más otras personas ahora de clase media y también vulnerables que van a quedar sin ningún peso? ¿Cómo lo hacemos? Cuando el objetivo de los chilenos que nos han pedido es que nos pongamos de acuerdo en una reforma a las pensiones. Avanzamos en una materia. Se aumentó la pensión básica solidaria en un 50% y eso significó un beneficio de 1.600.000 personas. Si se hubiese aprobado la reforma a las pensiones hace 9 meses, porque hace 9 meses que se aprobó en la Cámara de Diputados y está descansando en el Senado, ya habrían habido 800.000 personas que habrían mejorado sus pensiones, especialmente mujeres y familias de clase media. Por tanto, es urgente que avancemos hacia allá. Entiendo que haya críticas y es obvio que hemos tenido una diferencia específica y particular con algunos parlamentarios de Chile Vamos en este tema. Pero dejémoslo en ese tema. En los demás temas tenemos demasiados desafíos de futuro. Necesitamos sacar adelante la reforma a las pensiones y espero que se llegue a un acuerdo. No le puedo contar los detalles porque están precisamente negociando ese acuerdo. Pero necesitamos también avanzar en una reforma a la salud. Cuando quisimos mejorar FONASA en la Cámara de Diputados lo rechazaron. No se ha podido cambiar los abusos que existen en las ISAPRES porque han rechazado el proyecto. No han querido avanzar en la ley de migración que tenemos, que es completamente antigua, es del año 75. Y sabemos las dificultades que ha significado aquello. No se ha querido avanzar en materia de seguridad. Tenemos más de 12 proyectos que van en dar más herramientas para combatir el narcotráfico, la delincuencia, la quema de camiones. Y sin embargo siguen ahí. Son proyectos que la ciudadanía nos está diciendo que lo quieren urgente. Yo le pido al Congreso que ayude a poner por delante las prioridades de las personas. Con Chile Vamos hemos tenido, como digo, una diferencia en este punto, pero tenemos una comunidad de ideas muy importante, no solamente en los contenidos constitucionales, sino que también
en las necesidades urgentes y apremiantes de los chilenos para que sus urgencias sean también nuestras urgencias. ¿Y cómo se toman más específicamente las críticas de Chile Vamos? El diputado Chalper cuando dice que hay un gobierno carente de iniciativa, carente de liderazgos, cuando apuntan a los ministros directamente, o cuando la diputada Hoffman dice, por ejemplo, que hay debilidad del gobierno y que eso es lo que alimenta el desorden. ¿Cómo se toman esas críticas? ¿Hay un divorcio en Chile Vamos? Bueno, eso significaría que estábamos casados antes. Lo que hay con Chile Vamos es que hay una coalición unida en torno a ideas, a un programa concreto, hoy día una coalición de gobierno en donde tenemos ideas de futuro que nos unen. Y claro, hemos tenido algunas diferencias. Por tanto, no hay tal cosa como un quiebre, no, para nada. Lo que hay es diferencias en este tema en específico, que son legítimas, que tenemos que resolverlas, porque los desafíos que tenemos por delante son demasiado grandes. A mí me sorprenden algunas de las críticas diciendo que el gobierno no ha hecho nada, porque son los mismos parlamentarios los que han sabido todo lo que ha hecho el gobierno. No solamente en el IFE, no solamente en la entrega de alimentos, no solamente en el bono de clase media, el bono COVID al inicio, o el préstamo de clase media. Ha significado ayudas directas del Estado por más de 6.000 millones de dólares. Y un paquete de ayudas que es más grande todavía, que fue parte de un acuerdo de 12.000 millones de dólares. Hoy día el foco tiene que estar puesto también en salir bien de la pandemia. No hemos terminado la pandemia. Luego de poder generar los empleos que se han perdido más de 2 millones de puestos de trabajo. Y en los últimos meses hemos podido recuperar 300.000. El presidente puso una meta, 1 millón de empleos que fueran creados de nuevo. Y ahí tenemos desafíos que son gigantescos. Entonces yo espero también de los parlamentarios de Chile Vamos, pero también de esa oposición moderada que ha estado silente frente al bullying de la izquierda radical, que es momento que también levanten la voz, que hagan ver que las prioridades de las personas no son el radicalismo, no son el andar sacando ministros, andar acusando ministros, el andar siempre con cara enojado, el andar retando a todo el mundo. Eso no es lo que quieren los chilenos. Los chilenos quieren que lleguemos a acuerdos, que dialoguemos, que debatamos entre nosotros. Por tanto, obviamente que recogemos parte de las críticas que hacen los parlamentarios de Chile Vamos, por supuesto, y vamos a conversar con ellos todavía más. El día de ayer yo sostuve conversaciones con muchos de ellos, pero tenemos una agenda en común de futuro que es demasiado importante para perder tiempo en algunas peleas pequeñas. Así que esas las vamos a dejar en el costado y sí nos vamos a poner de acuerdo en darle prioridad a aquella agenda que los chilenos nos están pidiendo de forma urgente. ¿Tienen el detalle ustedes si se trata de personas que están recién cotizando y por eso tienen pocos montos en sus fondos, si se trata de personas con lagunas o efectivamente de cotizantes que llevan un tiempo haciéndolo y que tienen bajos montos y por eso van a llegar a esta situación? Y si fuese ese el caso, esta última alternativa que le planteo, ¿no es una muestra esto de lo deficiente que es el sistema? Y también, ¿qué alternativa tendrían estas personas que a lo mejor no pueden postular a los beneficios del gobierno o no les son suficientes y tampoco quieren seguir endeudándose y por eso recurren precisamente a retirar estos fondos? A ver, las personas que tenían pocos fondos ya retiraron absolutamente todos. De hecho, el retiro del primer 10% no fue tal, no era 10%. El retiro promedio fue un 37%. Y hubo 2 millones de personas que sacaron el 100%. Recordemos que era mínimo 1 millón de pesos y máximo de 4 millones y algo de pesos. Por tanto, hoy día esto es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que si se sacaran hasta 4 millones de pesos, habrían 4 millones de personas que quedarían con cero. Quiere decir que esas personas tenían como tope 8 millones de pesos. Y los saldos que existen en promedio van en torno a eso. Y por tanto nos vamos a quedar con otros 5 millones de personas que van a ser los únicos que van a tener fondos de pensiones ahorrados para adelante. Eso es incompatible, no solo en Chile, en cualquier parte del mundo. Para hacer un sistema de pensiones tú necesitas un ahorro forzoso. No existe sistema en el planeta que no tenga un ahorro forzoso. Por tanto, entendemos la urgencia y la necesidad de millones de familias y de allí que hemos hecho todos estos programas sociales que han sido importantes, que han llegado a millones de chilenos. Si uno sumara todas las medidas que ha hecho el gobierno durante la pandemia, han llegado a más de 14 millones de personas. Por supuesto que no es suficiente para paliar todo el déficit que ha generado, toda la pérdida de empleo o la pérdida de ingresos que ha generado en alguna familia. Y sabemos que algunos lo han pasado pésimo además por la enfermedad en sí mismo. Pero ir a costa de los ahorros de futuro es incompatible con tener unas pensiones dignas en el futuro. Obvio que el sistema había que cambiarlo. En eso hemos estado. El gobierno propuso una fórmula que implicaba aumento de puntos de cotización. Acuérdense que partimos en la Cámara de Diputados con 4 puntos y luego llegamos a un acuerdo en que fueran 6 puntos. 3 de los cuales fueran a las cuentas individuales y otros 3 que fueran a un fondo colectivo para aumentar las pensiones de forma inmediata.
Los retiros lo que han hecho es que los chilenos hoy día quieran que el 100% de esos fondos, es decir, los 6, vayan a sus propias cuentas. Y vaya paradoja de aquellos que han empujado, digamos, desde la izquierda esta misma idea. Y nosotros queremos insistir en nuestro acuerdo, que se llegó en la Cámara de Diputados, porque lo urgente es una reforma a las pensiones que tenga un sistema que nos entregue pensiones dignas en el futuro. Como decía antes, ya 1.600.000 personas vieron aumentada su pensión básica solidaria, pero obvio que no es suficiente. Nos faltan todas las familias de clase media y particularmente mujeres que han sido las que han tenido peores pensiones dado el sistema. Pero para eso necesitamos una reforma de verdad y no solamente sacar dineros que significa un beneficio hoy día, pero significa un riesgo mañana. En las encuestas las personas han dicho que quieren hacer el retiro para ahorrar. Por tanto, hay un problema en eso. Entendemos la dificultad económica y por lo mismo es que tenemos que acelerar a fondo la reactivación económica y la creación de empleo. Esa es la mejor política social que se puede hacer. Y para hacerlo necesitamos también salir bien de la pandemia. Entonces es un conjunto de materias que el gobierno tiene como desafío, en el cual necesitamos también que haya colaboración y no obstrucción. Buenos días, Buenos días. ministro. Siguiendo con el mismo tema del 10%, el ministro Monkeberg, si bien estuvo en la votación, no lo vimos en la reacción del legislativo, tampoco a la ministra del Trabajo ni a de Hacienda. ¿Qué tipo de coordinación hay en el comité político en un tema tan importante como este? Yo quiero agradecerle especialmente al ministro Monkeberg, a la ministra del Trabajo y al ministro de Hacienda, porque estuvieron ahí el día de ayer. Parte de la estrategia fue que ellos estuvieran presentes, parte del debate. Lamentablemente uno cuando ve el tono de la discusión, de los discursos de ayer que ustedes siguieron también durante el día, da cuenta de una cantidad de descalificaciones que le hace mal a la política. Esas descalificaciones no son propias del debate parlamentario, son inadecuadas. Claro, pueden ser que algunos les pongan más RT en Twitter, pero no se gobierna por Twitter, se gobierna por la realidad de las personas, por las urgencias de las personas, por sus dolores, con respeto a la diversidad. Y yo creo que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a los tristes espectáculos de ofensas permanentes en los discursos parlamentarios. Tenemos que eliminar eso, tenemos que sacarlo de una vez. Es legítimo que tengamos diferencias políticas. De eso se trata la democracia precisamente, de que podamos tenerlas y expresarlas libremente, pero otra cosa muy distinta es esta lógica de funa, de amenaza, de discurso de odio, de discurso basado en la descalificación personal. Eso no es parte de la política. La política con mayúsculas es aquella que se preocupa del bien general, del bien común, de cómo convivimos. Y por tanto lo que hemos visto el día de ayer es muchas de esas expresiones que son contrarias a la convivencia. Cuando 7,5 millones de chilenos van a votar por una nueva constitución, los que pierden más son aquellos que no querían la vía institucional. Los que pierden más son aquellos que no querían el acuerdo del 15 de noviembre, que estamos a punto de conmemorar un año. Porque ganó la vía institucional, la vía democrática, y perdió la vía violenta, la vía no institucional. Los chilenos nos están pidiendo que nos pongamos de acuerdo. Eso es lo que yo quiero destacar. Y en el comité político estamos trabajando muy juntos en esto. Y el día de ayer fue un día muy difícil, particularmente para los tres ministros, pero también porque las ofensas que se hacen le pegan a todos, le hace mal a la democracia. Entonces yo quisiera pedirle también al Congreso que cambiemos eso. Y si yo he contribuido de alguna manera mínima a esa polarización, quiero restarme, pero absolutamente esa polarización. Lo que queremos es diálogo. Lo que queremos es que conversemos en nuestras diferencias. Y por tanto el día de ayer yo lamento todas esas expresiones ofensivas que se hicieron hacia los ministros, porque no son parte de la argumentación razonable en la democracia. Ministro, pero continuando con ese tema, porque en realidad el tema de la discusión del 10%, además de la afectación eventual que tiene sobre las pensiones, en realidad es un tema sobre que los chilenos no tienen dinero para sustentarse en el día a día debido a la pandemia. Y según la encuesta CADEM, más del 37% de la gente que gastó estos recursos lo hizo en insumos básicos y el 25% lo hizo en pago de deudas. Por lo tanto, se ha evaluado una ayuda adicional al sexto pago del IFE, se descarta extenderlo aún más o incluso aumentar a un bono un poco más contundente, digamos, porque la gente está demostrado con estas cifras que no tiene el dinero para seguir sustentándose. No, yo tendría cuidado primero en afirmar cosas que no están probadas. Lo segundo es que los ingresos de las personas durante la pandemia bajaron en torno a 7.000 millones de dólares y el gobierno, tal como yo he dicho, ha entregado transferencias directas por en torno a 6.000 a 6.500 millones de dólares. Por supuesto que todavía eso es insuficiente. Por supuesto que todavía necesitamos mucho más.
Por supuesto que hay millones de chilenos que estaban hasta el cuello de deudas. Y por eso el contexto en el cual se hace el primer retiro del 10% es completamente distinto al contexto en el que se hace este segundo retiro del 10%. Donde ya tenemos un IFE, donde ya se hizo un préstamo de clase media y un bono de clase media, donde se entregaron también ayudas en materia de alimentos a lo largo de todo el país. Y por supuesto que nosotros vamos a seguir viendo todas las alternativas para ayudar a aquellas familias vulnerables que siguen sufriendo producto de la pandemia. Y si tenemos un rebote en marzo, como hay una probabilidad de que eso ocurra, necesitamos también que tengamos los recursos disponibles para ayudar a las familias más vulnerables en ese lugar, en ese momento. La pandemia todavía no ha terminado. Siempre hay necesidades apremiantes en el presente, pero eso hay que equilibrarlo con lo que pasa en el futuro. Si solamente pensáramos en el presente, entonces no tendríamos nunca fondos de pensiones. Y los chilenos nos están pidiendo a gritos que tengamos una verdadera reforma a las pensiones que entregue pensiones dignas. Por tanto, sí, estamos conscientes de que hay millones de personas que lo han pasado pésimo. Y de allí los programas sociales que ha hecho el gobierno y que vamos a seguir haciendo sin lugar a dudas. Y que hoy día, como ya tenemos experiencia en hacerlo, podemos multiplicarlos de manera más veloz y llegar más a tiempo. Pero no digamos de que no se ha hecho nada, no digamos de que el gobierno no ha estado disponible a entregar ayuda a las personas más vulnerables, porque simplemente eso no es cierto. Están los programas ahí, se han hecho. ¿Pueden paliar absolutamente toda la rebaja de los ingresos de las familias? Por supuesto que no. Y lo que las familias decidan ocupar los recursos, eso es algo en lo cual el gobierno no tiene opinión. Eso es algo que es propio de cada una de las familias. Nosotros no vamos a decir si está bien o está mal que lo ocupen en una u otra cosa. Eso depende absolutamente de ellos. Creemos en esa libertad. Y la mejor manera, como decía, y vuelvo a repetir, de tener una política social que sea sostenible en el tiempo, es que tengamos buenos empleos. Esa es la manera por la cual tenemos que salir adelante. Se perdieron 2 millones de puestos de trabajo. Necesitamos hacerlo de nuevo y el gobierno ha puesto $2.000 millones en esas iniciativas para volver a crear los trabajos. Eso es lo que necesitamos. Trabajos de calidad, trabajos dignos, con buenos sueldos, con contrato. Allí queremos avanzar. En vez de que haya solamente un subsidio para que las personas que no pueden trabajar queden en sus hogares, lo que queremos es que haya un subsidio para que las personas puedan salir de sus hogares y que puedan trabajar y generar sus propios recursos. Eso es lo que nos están pidiendo los chilenos. Y así, en esa línea vamos a seguir trabajando. Quisiera llevarlo a otro tema también. Bueno, ayer se conoció públicamente el caso de esta persona que asesinó a cerca de 8 personas, 5 de ellos indigentes. Era una persona que ingresó a nuestro país el año 2013 con una visa de turista, después continuó con una situación migratoria irregular. Quisiera preguntarle cómo se está llevando a cabo la revisión de los antecedentes de las personas que tienen una situación migratoria inconclusa, irregular, porque para solicitar la visa definitiva se debe presentar un certificado de antecedentes, digamos, oficial. Pero ¿cómo se está revisando la situación de las miles de personas que pudieron haber ingresado antes de este requerimiento y que cuentan con antecedentes penales? De hecho, hasta el día de hoy no se ha sabido públicamente si es que esta persona tenía antecedentes en Colombia o no. Bueno, esto nos habla de dos cosas. Primero, yo creo que es importante relevar la detención de esta persona y por parte de Carabineros, y se están haciendo las investigaciones sobre estos asesinatos. Por supuesto que nos preocupa muchísimo lo que ha ocurrido. Esperamos que cuanto antes pueda haber justicia y pueda haber claridad exactamente en lo que ocurrió. Y otro tema tiene que ver con la situación migratoria irregular de esta persona, así como de otras. Esa es la razón por la cual necesitamos una reforma a las migraciones, que lamentablemente ha sido difícil porque en la oposición han querido presentar indicaciones como una visa de turismo laboral, o como otra que es una regularización automática de una persona después de 2 años. O sea, bajo esos criterios, personas irregulares podrían haber tenido visa de forma automática. Y en este gobierno, cuando se entregaron, esta misma persona de hecho pidió regularización y se le dijo que no por sus antecedentes penales. Necesitamos una nueva legislación que permita tener una migración ordenada, segura y regular. Porque eso es beneficioso para los migrantes y es beneficioso para los chilenos. De lo contrario, lo que ocurre es que se vulneran los derechos de los migrantes. Cuando los migrantes quedan de manera irregular, se vulneran sus derechos. Y eso no es aceptable tampoco. Necesitamos avanzar a la reforma a las migraciones y le pedimos al Congreso que le ponga a acelerar a fondo. Está en comisión mixta, ya no podemos seguir esperando más. Ese es un proyecto que lleva 9 años. Y la ley de migraciones es del año 75. ¿Qué más necesitamos para que realmente nos pongamos por delante las urgencias de las personas?
Así que una cosa es Carabineros y la justicia, que espero que, por supuesto, aclaren este hecho que es gravísimo, y otra cosa es la situación irregular. Este gobierno hizo un proceso de regularización, pero ese proceso se terminó. Y nosotros no creemos que lo que han planteado algunas personas de la izquierda más radical, que haya que hacer esta como regularización automática o esta visa de turismo laboral, sea beneficioso para los chilenos y tampoco para los migrantes. Ministro, ¿cree que el gobierno va a tener que asumir los costos políticos asociados a los dichos, ¿no?, del subsecretario de Redes Asistenciales, sus dichos misógenos? ¿Cree que el gobierno tiene que asumir esos costos políticos de tenerlo en ese cargo? El subsecretario de Redes ha hecho una declaración. Él ha dicho que siempre ha tenido un respeto absoluto por todos los equipos de salud con los que él ha trabajado, y eso por supuesto que incluye a enfermeras y enfermeros, a los TENS y a todas las otras personas que trabajan en los equipos de salud. Así que yo me quedo con las palabras del subsecretario, que ya ha aclarado estos temas. Ministro, ¿se sabe ya la persona elegida como delegado de seguridad en la zona de la Araucanía y cuándo se podría conocer ya ese nombre? Lamentablemente todavía no puedo soplarle eso. ¿Estimativamente tampoco? Todavía no. Muchas gracias. Perdón. ¿Tiene que ser alguien de la zona? No, tiene que ser alguien que tenga las capacidades del desafío que se está pidiendo, pero no necesariamente tiene que ser alguien de la zona, sí es alguien que tenga todas las aptitudes para la dificultad que obviamente existe en la Araucanía para trabajar con las autoridades que han hecho una buena labor como el intendente, más los seremis que están allá. Muchas gracias.